tercer grado. Historia. Recordando el virreinato de la Nueva España 2. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Historia de México para tercer grado de secundaria. Soy el maestro Hugo Robledo de la asignatura Historia y es un gusto saludarles. Y yo soy el profesor Alejandro Sevilla. Deseo que se encuentren bien y que en compañía de sus familiares estén aprendiendo la historia de nuestro país. El día de hoy continuaremos recordando lo estudiado del periodo virreinal. En esta segunda sesión abordaremos las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de madurez de Nueva España, es decir, durante el siglo XVII. Así pues, el día de hoy tenemos como propósito reconocer las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de madurez de Nueva España. Para lograrlo, les pedimos que tengan su cuaderno de notas, bolígrafos y su libro de texto. Si están listas y listos, comencemos. Maestro Alejandro, ¿qué le parece si para reconocer lo visto sobre Nueva España en sesiones anteriores, te invito a descubrir lo que hay en este baúl de los recuerdos, que tiene objetos que nos ayudarán a reconstruir alguna de las características del periodo novohispano? Me parece estupendo. Iniciemos. ¿Qué te parece si eliges un primer objeto? Es una pintura. ¿Ahí en casa saben de quién se trata? En efecto, es Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. Como recordarán, en 1535 la colonia adoptó como forma de gobierno el virreinato y con ello la asignación de virreyes para gobernar. El virrey era el representante del rey en la colonia. Ejercía la máxima autoridad política y administrativa. Para gobernar y administrar el territorio era apoyado por la Real Audiencia, cabildos, gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. El virreinato como forma de gobierno se conservó durante todo el periodo colonial, es decir, hasta 1821. Maestro Alejandro, ¿reconoce esta pintura? Yo la vi cuando visité el Museo del Virreinato en Tepoztlán, Estado de México. Es un cuadro de Las condiciones para ocupar un lugar en ella dependía del origen étnico, del nacimiento, es decir, si era descendiente legítimo de un matrimonio o ilegítimo, fuera del matrimonio, y si era miembro de alguna corporación productiva, de algún gremio o cofradía. Ahora voy a seleccionar otro objeto del baúl. ¿Reconocen qué es? En efecto, es una mazorca de maíz y seguramente se estarán preguntando, ¿qué relación tiene con las características de Nueva España? Como recordarán, una de las principales actividades económicas del México antiguo era la agricultura, y el maíz era la base de la alimentación junto con el frijol, la calabaza y el chile. El consumo de estos productos permaneció en la dieta de la sociedad novohispana y son base de platillos que representan el mestizaje cultural. ¿A quién no se le antojan unas calabacitas con carne de cerdo o unos frijoles puercos? Sin embargo, con los procesos de conquista y colonización hacia los territorios del norte y con el descubrimiento de importantes yacimientos mineros, una de las actividades económicas que predominó durante el siglo XVII fue la minería. Continuemos con los objetos que contiene el baúl. Mira, es la imagen de una hacienda.
Recuerdo que las primeras haciendas en Nueva España surgen en las últimas décadas del siglo XVI y se desarrollan durante el siglo XVII. Las haciendas fueron la forma de propiedad de la tierra más extendida durante el siglo XVII en Nueva España. Son unidades productivas autosuficientes, es decir, producían todo lo que necesitaban e incluso podían atender el comercio. En este sentido, las haciendas controlaban todo lo que ocurría dentro y alrededor de las mismas. Así, una hacienda tenía el dominio de todos los recursos naturales de las zonas aledañas a esta. También era dueña de la fuerza de trabajo de los peones, por lo que el hacendado podía imponer los horarios de trabajo, así como el monto de los salarios y formas de pago. Por último, también eran las haciendas las que tenían el dominio del mercado, convirtiéndose en pequeños monopolios que controlaban la vida económica dentro de sí. De acuerdo a la zona geográfica, a las características del suelo y clima, así como su extensión, era lo que determinaba el tipo de producción de las haciendas. En las haciendas, generalmente se llevaban a cabo actividades de índoles diversas, tales como agrícolas con el cultivo de trigo, maíz, caña de azúcar o algodón, ganaderas con la cría de ganado, ovino, caprino, porcino, bovino, vacuno, madereras y mineras en las que se realizaba la manufactura de producto argentífero a través del sistema de beneficio de patio, y usualmente en una sola hacienda se llevaban a cabo varias o todas estas actividades, por lo que las extensiones de tierra que se necesitaban para llevar a cabo estas tareas eran muy grandes. Existían principalmente dos tipos diferentes de hacienda, las de beneficio y las agroganaderas, que podían subclasificarse también como haciendas mineras, ganaderas, pulqueras, cerealeras y azucareras. Ahora, ¿qué otra sorpresa encontraremos? Es un mapa de las rutas comerciales entre España y Nueva España, y Filipinas y Nueva España. Recordemos que la primera ruta comercial fue Veracruz-Sevilla, pero con la conquista en 1565 del archipiélago de Filipinas se estableció el contacto marítimo regular de Acapulco a Manila, es decir, Nueva España contó con dos rutas comerciales marítimas, una por el Océano Atlántico, la otra por el Océano Pacífico. El galeón de Manila, mejor conocido como Nao de China, hacía la ruta Manila-Acapulco y traía diferentes mercancías de mucho valor. Aclaremos que galeón es un tipo de barco especializado para la guerra o para el comercio. Cuando los galeones de Manila llegaban a Acapulco, se hacía una feria para vender los productos exóticos de aquellos lugares distantes, de culturas diferentes a la americana y europea. De Asia traían seda cruda, floja y torcida, tejidos de seda, telas finas de algodón, almizcle, ámbar, incienso para uso religioso, perlas, muebles finos, marfiles, porcelana china. De Nueva España se llevaban a España y Asia plata, oro, grana cochinilla, cueros, azúcar, vainilla, tabaco, cacao. Ahora que hemos revisado características de la economía novohispana, vayamos a buscar otro objeto. Maestro Alejandro, ¿hay algún otro objeto para mostrar a nuestros estudiantes? Así es, maestro Hugo, pero no quiero sacarlo porque dice libro prohibido. Maestro Alejandro, tome el libro y muéstrelo a los estudiantes. Seguramente ellos están recordando que para la defensa de la fe y para evitar la propagación de ideas opositoras a la doctrina o actos contrarios a los mandatos de la Iglesia, una de las medidas que encontró la Iglesia Católica fue la creación del Santo Oficio de la Inquisición en la Ciudad de México, fundado por cédula real en 1569 y llegó a su fin en 1820.
¿Alguna vez se imaginaron que algunos libros fueron perseguidos, detenidos, censurados y destruidos por la Iglesia Católica? Impresionante, ¿no? Se preguntarán por qué lo hacían. Maestro Alejandro, ¿usted sabe? En aquella época, muy pocas personas tenían acceso a una instrucción. Por lo tanto, la mayoría era analfabeta. Esto era una gran ventaja para la Iglesia, pues de esta manera evitaba que algunas personas pudieran sublevarse en contra de las prácticas que ésta realizaba, como sucedió en Alemania, con la llamada Reforma Protestante. Por poner un ejemplo, la Biblia era un documento que solo podían leer e interpretar los eclesiásticos. Así que, cuando no estaba escrita en latín, era censurada, pues evitaba que otras personas estudiadas interpretaran a su modo y propagaran su versión de las ideas inscritas ahí. De esta manera, las funciones de la Inquisición consistieron en reprimir y atemorizar a las personas con el pretexto de perseguir la idolatría, es decir, prácticas o creencias que no estaban sujetas a la religión católica. Aventurémonos a encontrar algo más en el baúl. Es una fotografía del templo de Santa María Tonantzintla, en el estado de Puebla. Seguramente recuerdan este lugar. Esta iglesia es un ejemplo del estilo barroco en la arquitectura novohispana. Los historiadores han determinado que este estilo llegó a Nueva España en la tercera década del siglo XVII. La iglesia de Tonantzintla se destaca por la mano de obra indígena que imprimió un carácter propio y que se denominó barroco novohispano. El barroco fue una corriente artística surgida en Europa durante el siglo XVI, en el que la Iglesia Católica se apoyó para fortalecer y difundir la Contrarreforma con la finalidad de atraer más fieles y no perder a los que ya tenía. Así, sus formas artísticas exaltaban la imagen de lo divino. Ahora, para contribuir con el logro del propósito de esta sesión, veamos y escuchemos el siguiente video titulado Que yo nací en la América Abundante. ¿Se imaginan de quién trata? Que yo, señora, nací en la América Abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, en donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. De la común maldición, libres parece que nacen sus hijos, según el pan no cuesta al sudor afanes. Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable, de sus abundantes venas desangró los minerales. Bueno, como sucede actualmente, no hay una sola identidad, hay muchas identidades. Entonces, la identidad se define a partir de una lengua, de una serie de tradiciones, de la presencia de héroes, y muchas veces estas identidades se transmiten por medio de las enseñanzas de los ancianos, por medio de la fiesta, por medio del culto a un santo patrono, o por medio de todos los símbolos que una sociedad crea para buscar su identificación. De hecho, en Nueva España hay varias identidades. Los españoles traen las suyas, los indígenas tienen sus propias identidades, cada pueblo con sus lenguas, la diversidad lingüística que hay en la Nueva España genera diversas identidades. Y también los africanos que llegan como esclavos traen sus propias identidades. Entonces yo creo que no hay una identidad novohispana, hay muchas, ¿no? Lo que homogeneiza, lo que hace que todas esas identidades se unan es la imposición de una lengua común, que es el castellano, y una religión común a todos, que es la religión católica. México, hermosura peregrina, y altísimos ingenios de gran vuelo, por fuerza de astros o virtud divina. Al fin, si es la belleza parte del cielo, México puede ser cielo del mundo, pues cría la mayor que goza el suelo. Oh ciudad rica, pueblo sin segundo, más lleno de tesoros y bellezas que de peces y arena el mar profundo.
La más fuerte es la identidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México impuso sus modelos, incluso su sistema de representación, sus autovaloraciones. Y esa Ciudad de México es la que generó pues toda los símbolos que hacen posible que el criollo, es decir, el español nacido en América, se convierta en el modelo para todas las otras identidades, ¿no? El criollo impone sus tradiciones, su lengua y todas las formas como se genera la identidad. Un ejemplo de esto son Sor Juana, Sigüenza, que son autores criollos, una monja y un sacerdote, que van a hablar de la Ciudad de México como la ciudad más hermosa del mundo, y que van a imponer a partir de este modelo de la Ciudad de México los símbolos de ella, ¿no? El águila y el nopal, que es el símbolo de la ciudad, se comienza a manifestar como el símbolo de todo el territorio. Moctezuma, la figura de este personaje que es el rey de México, también se convierte en uno de los principales modelos de identidad. Tanto Sigüenza como Sor Juana están conscientes de que una parte importante de esta identidad es el pasado prehispánico, el pasado indígena, porque eso es lo que diferencia a lo mexicano de lo español. Y es hasta esta época, la época de Sor Juana y de Sigüenza, que este pasado indígena se vuelve un pasado del cual los criollos están orgullosos, y se forma entonces a partir de esta idea del pasado una historia prehispánica, claro, una historia prehispánica vista a través de los ojos de los criollos, ¿no? Figuras como Nezahualcóyotl, que había exaltado Fernando de Alba Iztlizóchitl, que era su descendiente. Iztlizóchitl era un mestizo y él había rescatado el pasado prehispánico, y fue gracias a este rescate que los autores criollos pudieron conocer más del pasado prehispánico y pudieron darle a este pasado una fuerte presencia, ¿no? Entonces, parte de estas ideas que se generan en esta época son la exaltación de la belleza física del territorio, de las plantas, los animales, la riqueza mineral. Sobre todo Sor Juana habla mucho de la riqueza de plata que tiene esta Nueva España. Sigüenza habla de los emperadores mexica, que son los grandes modelos para los virreyes que vienen, para los virreyes que van a gobernar este país, y que tienen que seguir el modelo de los antiguos monarcas prehispánicos. Y también un aspecto fundamental de esta idea criolla es la exaltación de la Virgen de Guadalupe, que es quizá el símbolo más importante de este criollismo que se está generando alrededor del siglo XVII. ¿Qué les pareció el video? Como pudieron ver y escuchar, esos versos corresponden a un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y me recuerda las expresiones culturales de la Nueva España, propiamente la literatura, que se caracterizó por el uso excesivo de los recursos líricos, además de que los escritores comúnmente emplearon el sarcasmo y la ironía para hacer frente a los sentimientos desafortunados de sus personajes. También, otra característica es aquella en la que se reflejaba la realidad de la vida cotidiana del siglo XVII. Por ejemplo, el sentimiento criollo que se forjaba en Nueva España. Una de sus exponentes más reconocida es Juana de Asbaji Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, a quien recordamos por su extensa producción literaria, sonetos, poemas líricos cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas, villancicos, entre muchos otros. Ahora estamos listas y listos para la siguiente actividad, que tiene el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos hasta este momento. Les pido que ante cada enunciado ustedes digan si es verdadero o falso y corroboren sus aciertos y áreas de oportunidad. ¿Están listos, maestro Alejandro? Claro que sí. Si me permite, el primer enunciado dice así: el virreinato fue la forma de gobierno que se estableció tras la fundación de la Nueva España en 1535. Esto es, ¿verdadero o falso? Es verdadero.
El virreinato fue la primera institución que legitimó y representó la autoridad del rey en tierras novohispanas. El siguiente enunciado dice así: la principal actividad económica de la Nueva España fue la minería. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Los españoles mostraron un interés particular por la extracción de minerales como el oro y la plata, y con ello un fuerte incentivo a la minería. En este sentido, leamos el tercer enunciado que dice así: la ganadería era una actividad económica que se practicaba desde antes de la conformación de Nueva España. ¿Verdadero o falso? Es falso, ya que la ganadería comenzó a practicarse en Nueva España con el traslado de animales de carga como la vaca, el buey, los caballos, el cerdo, en los viajes comerciales que realizaban entre Europa y Nueva España. Ahora veamos cómo andamos en características sociales de la Nueva España. Dice así: las castas fueron resultado del mestizaje étnico generado por la inmigración de asiáticos, europeos y africanos. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Las castas son resultado del mestizaje étnico entre europeos, africanos, asiáticos e indígenas, que dio como resultado el surgimiento de grupos intermedios. Hagamos un enunciado más para confirmar lo aprendido. El puerto de Sevilla intercambiaba productos con el puerto de Manila. ¿Verdadero o falso? Es falso. El puerto de Sevilla, ubicado en el continente europeo, intercambiaba productos con el puerto de Veracruz, que anualmente recibía productos de Europa para su distribución en la ciudad novohispana. ¡Excelente! Esperamos que en casa estén revisando con nosotros los temas relacionados con la Nueva España durante el siglo XVII. Por ello les tenemos un reto que consiste en elegir un objeto o pintura representativa de Nueva España, que lo analicen para establecer alguna relación con algunos de los ámbitos de estudio, político, económico, social o cultural, tal y como lo hemos realizado con los objetos del baúl de los recuerdos. Para superar el reto que les acaba de proponer el maestro Hugo, les sugiero consultar su libro de texto en el bloque 1 o bien consultar su versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Si consideran necesario, apóyense en la guía de su maestra o maestro. Recuerden involucrar a su familia para contarles lo que han aprendido el día de hoy. Antes de despedirnos, les agradecemos su atención a esta sesión y les recordamos que debemos continuar acatando las medidas de higiene para prevenir los contagios causados por COVID-19. Recuerden lavar sus manos frecuentemente con agua y jabón por alrededor de 20 segundos. Y si tienen la necesidad de salir de casa, por favor, utilicen cubrebocas y mantengan la sana distancia. Recuerden que al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto, aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.